Bueno, muchachos, vamos a proseguir. Entonces estábamos hablando del concepto de flujo eléctrico. Para ello nos basamos en los antecedentes del flujo que vieron en el curso de Física 2, en que lo que fluye a través de un conducto puede ser agua o puede ser aire, por ejemplo. Entonces el concepto de gasto, o sea, de volumen por unidad de tiempo que cruza el área A, se obtiene simplemente multiplicando la velocidad por el área. Y a multiplicar la velocidad por el área nos da metros cúbicos sobre segundo, ok, que es volumen por unidad de tiempo. Bueno, pero la pregunta que se planteaba es la siguiente: si el agua o el aire entran con una velocidad que no es paralela al eje del conducto, o sea, si el agua entra así, aquí tenemos, voy a poner de frente el conducto, ¿sí? Aquí está el conducto, y el flujo de agua o de aire entra así, ¿sí? O sea, entra haciendo un ángulo θ con respecto a la perpendicular a la sección transversal. Entonces, esta velocidad se compone de dos componentes. Una componente que está paralela a la sección transversal, que sería esta, y otra componente que sería perpendicular a la sección transversal. Entonces tenemos la componente perpendicular y la componente paralela, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos componentes va a contribuir a que esté fluyendo el agua? ¿O van a contribuir de la misma manera las dos componentes? A ver, contéstenme. Solo la que es paralela al eje del tubo, ¿no? Sí, solamente esta componente es la que va a meter agua o aire. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos esta componente que es la importante? ¿Sí? Pues una θ por la velocidad. Entonces, exactamente, entonces el gasto o la G que pusimos va a ser, sí, el gasto ya así lo llamamos, va a ser B punto la sección transversal. Y entonces, pues la velocidad y es en sí un vector, pero para que el área tenga calidad de vector, tiene que ser así: la magnitud del vector por n, que es un vector unitario perpendicular. N es un vector perpendicular a la sección transversal. Entonces n estaría así, ¿sí? Y así estaría la componente de la velocidad que entra a la sección transversal, ¿sí? Entonces, en general, el gasto es A.N, B.A, ¿sí? Bueno, ahora sí pasamos a la parte eléctrica. Podemos tener un campo así. Veremos después cómo se producen campos así. Son vectores, ¿no? Los tres son vectores. Y están entrando a una sección transversal que es así. Como en el caso sencillo del agua, esta será la sección transversal. En este caso, si queremos ver lo que pasa para acá,
pues el vector unitario n estaría para acá. Y encontraríamos que el flujo eléctrico sería igual a E por A, simplemente, ¿sí? Pero en el caso de que es lo más general, en el caso de que el campo entre así, ¿sí? Y esta sea área A y tenga su vector unitario así, entonces el flujo eléctrico al que vamos a llamar flujo eléctrico así va a ser igual a E punto A, ¿sí? E punto A, al igual que en el caso que vimos anteriormente. Y en el caso más complicado, que también puede ser el más usual, en el caso de que el campo eléctrico sea así, o así, ¿sí? O sea, con diferentes orientaciones dependiendo del punto en el cual incida, entonces el flujo eléctrico pues va a ser igual a la integral de E punto ds. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, aquí en este punto, voy a marcarlo con otro color. Tenemos aquí este punto. Si lo acercamos, ¿sí? Lo que tendríamos es que el campo ahí va así. Y aquí tenemos el área que va a cruzar, ¿sí? Y entonces esta área pues sería simplemente ds como vector, sería la magnitud de ds por un vector unitario perpendicular a la superficie que está cruzando. Entonces tendríamos esto. Entonces son los tres casos son los tres casos que podemos ver en general. Cuando el flujo simplemente es el producto del campo por el área, ¿sí? Bueno, okay. Cuando el flujo entra o sea, con un oblicuamente al área, que sería E punto A, y en el caso más general en que hay un flujo irregular en cada diferencial de superficie, en el cual caso tenemos que hacer una integral sobre la superficie que estamos considerando. Bueno, entonces ya queda claro el concepto de flujo. Ahora, ¿por qué utilizamos ese concepto? Bueno, lo que habíamos visto es que si tenemos una carga Q, lo natural es que si encerramos esta carga Q con una superficie S, ¿sí? Pues lo que hemos visto es que el campo eléctrico va a estar saliendo de esta superficie. Noten que ya no estamos tomando en cuenta ninguna otra carga. Solamente estamos hablando del campo que sale de esta carga. Bueno, puede ser de esta manera. Ahora, si bien estamos viendo que salen de la superficie cerrada, salen campos eléctricos, lo que podemos imaginar intuitivamente es que dentro hay algo que está generando el campo eléctrico. Y lo único que puede generar un campo eléctrico, ¿qué es?
Esta superficie, ¿qué deben cerrar para que genere un campo eléctrico que está saliendo por la superficie? Y debían ser una carga. Una carga. Ok. Entonces, si tenemos por otra parte lo mismo, una carga pero negativa, ¿sí? Y lo mismo, vemos que el campo está entrando. ¿Qué podemos decir del campo? ¿Qué podemos decir de lo que hay dentro de esta superficie cerrada? Una carga negativa. Una carga negativa, porque recordemos que si tenemos cargas positivas, las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico. Así se les dice técnicamente, fuentes. Y si tenemos una carga negativa, eso se les dice sumideros de campo eléctrico. ¿Sí? Bueno, pues entonces aquí este tipo de flujo que está saliendo de una superficie o de este flujo que está metiéndose dentro de la superficie, pues podemos achacárselo a que tiene algo dentro. Y entonces viene lo que es la ley de Gauss. Integral sobre la superficie S, o sea, la integral cerrada del flujo eléctrico sobre la superficie cerrada es igual a la carga que encierra entre epsilon 0. Bueno, entonces esta es la llamada ley de Gauss. ¿Sí? Bueno, es muy interesante en la medida en que ustedes pueden tener a veces una superficie cerrada pero no pueden saber lo que hay adentro, no se ven, no tienen forma de acceder a lo que hay adentro. Pero si miden ustedes en la superficie si se ponen a medir el campo, si en cada punto de la superficie miden el campo, entonces si en la superficie miden el campo, pues aplicando la ley de Gauss, ¿qué pueden encontrar? Midiendo simplemente el flujo total en la superficie. ¿Qué es lo que pueden encontrar? ¿El valor de la carga? Exactamente el valor de la carga que hay adentro, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, esto tiene, fíjese, desde el punto de vista de la física experimental, tiene mucha utilidad esta sencilla ley, porque a veces nosotros solamente podemos tener acceso a la información que está en la superficie, pero no podemos saber lo que hay adentro. ¿Sí? Bueno, es como cuando les regalan a ustedes un regalo en una caja de cartón y ustedes en forma impaciente, si no se los permiten abrir, entonces de manera impaciente agarran la caja, le empiezan a mover para que produzca algún sonido, y a través del sonido que sale de la caja, ustedes pueden imaginar lo que hay adentro. O sea, no pueden ver lo que hay adentro, pero se lo pueden imaginar a través de los golpecillos sobre la superficie. Bueno, ok. Va un ejemplo menos trivial. Tenemos al planeta Tierra,
¿sí? Nos preguntamos, ¿cómo saber la carga que tiene la Tierra? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Y si es de cualquier signo, ¿de qué tamaño es? ¿Cómo podemos medir esa carga que tiene la Tierra? Y saber su signo. A ver, plántense. Midiendo la superficie de la Tierra. ¿Midiendo qué? La superficie terrestre. No, pero de la superficie, qué podemos medir en la superficie su altura, su humedad, lo que sea, pero ¿qué es lo que en particular nos pueden decir, nos puede dar información? El área. A ver, otra propuesta. Podríamos utilizar una carga puntual, no sé, como algo de hierro, tipo lo de las brújulas, para ver el campo eléctrico que ejerce esta en ella. Sí, exactamente. Lo que podemos hacer es alrededor de la Tierra, y más en estos tiempos en que disponemos de satélites, medir el campo eléctrico. Medir el campo eléctrico a lo largo de cierta altura para la mayor cantidad de puntos de la superficie. Esta sería más o menos la trayectoria de un satélite, ¿no? Aquí está la Tierra y aquí andan los satélites. Los satélites, ¿sí? Pero con un satélite, gracias a sus sensores, podemos medir el campo eléctrico, ¿sí? Y entonces, si muestramos el campo eléctrico alrededor de una superficie que esté como a unos 400 kilómetros alejados de la superficie de la Tierra, pues podemos mapear el campo eléctrico, y entonces a partir del mapeo del campo eléctrico, aplicando la ley de Gauss, nosotros podemos averiguar qué tanta carga tiene la Tierra y de qué signo. Lo que se encuentra es que lo que tenemos es carga eléctrica negativa. Negativa porque predominan los campos que se meten a esta superficie, y además la cuantificamos, ¿sí? Entonces es una cosa muy muy interesante. Entre otras cosas, a ver, puedo equivocarme, pero ustedes verifíquenlo. Si la carga de la Tierra es negativa, en caso de que tengan una nube y ocurre un rayo, una pregunta interesante sería, la trayectoria va directamente de la Tierra a la nube. Entonces, ¿qué tipo de corriente sería? O sea, ¿qué tipo de cargas son las que están moviéndose? O en otras palabras, ¿el rayo baja de la nube a la Tierra, o el rayo va de la Tierra a la nube? En su mayoría va de la nube a la tierra. Pero recuerden que de lo que tiene un exceso de carga es negativa a la Tierra, ¿sí? Entonces uno supondría más bien que, dado ese exceso de carga, más bien la diferencia de carga entre la Tierra y la nube haría que la carga se moviera hacia arriba. Bueno, ¿sí? Porque si baja de la nube a la Tierra, quiere decir que hay un exceso en la nube de cargas negativas en relación a la Tierra. Pero lo que les digo es que se ha medido la carga de la Tierra y se ha encontrado que es negativa. Entonces la propuesta sería que el rayo sube de la Tierra a la nube, ¿sí? Bueno, eso certifíquenlo, consulten en Google, ¿sí? Pero vean que ya le encontramos una aplicación instantánea a la ley de Gauss. Bueno, entonces
Profe, Sí, el punto que está en la fórmula es, es, es de la letra E o es el producto punto. el de aquí Ajá. es E.ds. O sea, es E por ds por el coseno Mm, del campo con respecto al vector unitario. A ver, voy a remarcarlo. Si tenemos una superficie cerrada, ¿sí? Como vamos a multiplicar por ds, en el caso de una superficie cerrada, siempre el vector unitario adscrito al diferencial de superficie este vector unitario siempre va a salir de la superficie. ¿Sí? Al salir de la superficie siempre nos asegura entonces esto, que si el campo sale, entonces la carga es positiva porque E.n va a ser positiva. Y también nos asegura que si la carga interna es negativa, entonces el valor de E.n va a ser negativo. Entonces, lo coherente para representar los fenómenos físicos es que el vector unitario asociado a la diferencial de superficie, recuerden que la diferencial de superficie la pusimos así, diferencial de superficie es el valor de la diferencial de superficie por un vector unitario n. Entonces, si la superficie está así, el diferencial de superficie está así, el vector unitario siempre va a estar saliendo de la superficie. Uh-huh. Uh-huh. ¿Está claro? sí, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a seguir trabajando en la próxima clase de cuáles son las aplicaciones de la ley de Gauss. Y les voy a adelantar algo. Fíjense. Si yo tengo un objeto así, y adentro tengo una carga, entonces, si la carga es positiva, pues va a salir el campo. Siempre apuntando a la carga. ¿Sí? Y esto va a pasar con cada una de las caras de este objeto, ¿no? De este cubo. Bueno, no es cubo, es un paralelepípedo. Bueno, entonces, si yo les digo encontrar el flujo en una de las caras del objeto, ¿sí? Entonces ustedes plantean la ley de Gauss, porque la ley de Gauss es la que, fíjense que la ley de Gauss lo que está midiendo directamente es el flujo. Entonces, ¿cómo resolverían calcular el flujo en esta cara? ¿Cómo lo harían? ¿Cuáles serían las dificultades de encontrar el flujo en esta cara? A ver, tienen que encontrar el E.ds para cada diferencial de superficie. Y no es lo mismo esta diferencial de superficie
que esta, o esta, o esta, porque tienen diferentes inclinaciones del campo eléctrico en relación al vector unitario n, que siempre sale de la superficie. Entonces, ¿cómo lo harían para calcular el flujo? A ver, piénsenle. A ver, ¿alguna respuesta? ¿Sabemos el valor de la carga? Sí, conocemos el valor de la carga. Entonces, Pues nomás lo dividimos entre la constante de permeatividad. sí, entonces tendríamos que, como esto es igual a Q entre epsilon 0, entonces esto que sería el flujo total sería igual a Q entre epsilon 0. Pero como nomás nos importa el flujo en una carga, ¿qué tenemos que hacer? Si todas las cargas son iguales, Dividirlo entre 6, ¿no? dividimos entre 6. Ajá, sí. Bueno, y entonces encontramos muy fácilmente el flujo. Ahora, otro ejemplo. Este de hecho es la ley de Coulomb, pero vean cómo lo resolvimos en términos de flujo. Tenemos aquí una carga Q alrededor una esfera centrada en la carga Q, ¿sí? Una carga Q, ¿sí? ¿Cómo va a ser el campo eléctrico en cada punto? Recuerden que el campo eléctrico es paralelo a la fuerza. Bueno, aunque en este caso no tengamos cargas de prueba, pero ¿cómo va a ser el campo eléctrico en cada punto de esta superficie cerrada? Es el... ¿Cómo? Normal. Normal a la superficie. Pues sí. Y ahora, cada punto de la superficie, ¿a qué distancia está? ¿A qué distancia está de la carga? O sea, del centro. A una distancia R, ¿no? A una distancia r. ¿Sí? Entonces, como el campo E está a una distancia r, como dice su compañero, como el campo E es igual a K por Q entre R cuadrada por un vector unitario R, en cuanto a magnitud, pues el campo siempre va a ser E, K, Q entre R cuadrada, pero siempre saliendo de la superficie. Entonces, el campo en este punto y en este punto y en este punto y en este punto pueden ser diferentes. ¿O cómo va a ser el campo a lo largo de a lo ancho y a lo largo de toda esta superficie? Sería constante en todos los puntos. Sería constante. Bueno, ya para terminar, la integral de E punto de S, que es Q entre epsilon 0, como E punto de S es siempre es un E así y un DS así para cualquier punto, entonces podemos sacar, esto se convierte simplemente en E por ds, Q entre epsilon 0. Y entonces, como E es constante, porque estamos a la misma distancia R, entonces sacamos el campo de la integral y simplemente integramos la superficie, que va a ser Q entre epsilon 0. Pero ¿cuál es la integral de la superficie de una superficie? ¿Perdón? Pues sería la superficie de
Sí, ¿cuál sería la superficie? ¿Cuánto vale la superficie de una esfera? 4 pi. Tercios, ¿no? 4 pi, ¿qué? La superficie. 4 pi r cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto, perdón, sería bueno, pues entonces de aquí fácilmente sacan el campo y nos da que es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 q entre r cuadrada. ¿Pero esto qué es? La constante k, ¿no? Entonces el campo E es igual a k por q entre r cuadrada. ¿Sí? Entonces vean que reproducimos la ley de Coulomb o la ley del campo eléctrico, pero aprovechando que el campo puede salirse de la integral. Si tuviéramos una carga aquí, Q, y una superficie muy enrevesada, podríamos en esta superficie aplicar la ley de Gauss para obtener el campo. Es decir, ¿podríamos sacar al campo de la integral para esta superficie? No, ya no, porque es irregular. Claro, el campo aquí sería pequeño, aquí que está más cerca sería un poquito más grande, y así variaría en cada punto, ¿no? Entonces, para superficies irregulares en las cuales no podemos sacar el campo de la integral, no nos funciona la ley de Gauss como instrumento matemático para obtener el campo eléctrico. Entonces, queda pendiente para el jueves. Vamos a ver las diferentes situaciones físicas en las cuales el campo tiene un valor constante y en los cuales es posible aplicar la ley de Gauss. ¿Sí? Ahorita vimos un caso trivial, que es el caso de una carga puntual, alrededor de cuya superficie esférica el campo es constante y por lo tanto se puede sacar de la integral. Pero hay otros casos en los cuales el campo, aunque no sea una superficie circular, o digo esférica, se puede sacar porque es constante. Y es el chiste, estas situaciones experimentales en las cuales uno produce un campo constante son de muchísimo interés. Entonces veremos cómo aplicar la ley de Gauss, pero antes de eso vamos a ver la configuración del campo para diferentes distribuciones de carga. Y en este caso sí vamos a poder aplicar el concepto de densidad de cargas. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues cuídense y nos estamos viendo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Los problemas son para final del parcial? Sí, pero el viernes vamos a dedicarnos a discutir los problemas, no a resolverlos. ¿Sí? Vamos a agarrar la serie que Litsi les puso sobre ley de Coulomb y vamos a discutir uno por uno de esos problemas. O sea, no vamos a ver ningún concepto nuevo, sino que solamente vamos a discutir detalladamente cada uno de los problemas, pero sin resolverlos, porque resolverlos es una tarea para ustedes. ¿De acuerdo? No. ¿Sí queda claro? Ok, hasta luego, profe. Bueno, Sí. muchachos, cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.